Bienvenidos a una nueva edición del concurso Adivina Adivinanza. Hoy ha venido a jugar con nosotros la increíble Saray Ramírez. Recibámosla con un fuerte aplauso. Muy buenas, Saray. Hola. ¿Preparada para jugar? Sí. Perfecto. Le recuerdo que tiene 30 segundos para acertar el máximo número de adivinanzas. Si desconoce la respuesta, tiene que contestar lo que sea para saltar a la siguiente pista. Y si cree conocer la respuesta, me puede interrumpir cuando quiera. ¿Lo ha entendido? Sí. ¿Preparada para jugar? ¡Lo estoy! ¡Vamos allá! Buscamos a un protagonista joven masculino. Manolito Gafotas. Incorrecto. Vive con su tío y con su... Son. Incorrecto. Tiene que atravesar un muro para... Jon Snow. Incorrecto. Utiliza unas gafas muy grandes. Clark Kent. Incorrecto. Se pasa casi todo el año dentro de un castillo. ¿Drácula? Incorrecto. Tiene una cicatriz en la frente. Tyrion Lannister. Incorrecto. Utiliza una lechuza para enviar cartas a los amigos. Gandalf el Gris. Incorrecto. ¡Y tiempo! ¿Pero qué ha pasado, Saray? No has acertado ni una adivinanza. Me lo has puesto muy difícil. Eso no vale. ¿Difícil? El personaje literario que estábamos buscando era Harry Potter. Bueno, ni idea. Primera vez que lo oigo. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Muy buenas, queridos nigromantes, a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de sagas literarias, pero antes de entrar al meollo voy a saludar a mi compañera Saray. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí lista para hablar de esas sagas literarias que, bueno, me imagino que hablaremos de algunas de las que no hablemos, habremos tratado mucho en el programa, ¿no? Porque ya hemos hablado mucho de El Señor de los Anillos, de La Torre Oscura, de la tetralogía de Carlos Ruiz Zafón, de en fin, Harry que Potter, hoy también. sí, que bueno, Harry Potter, ¿no? El gran desconocido. Así que sí, tengo muchas ganas de hablar de estas sagas que hemos elegido. Me parece que, bueno, yo tengo que admitir que no suelo leer muchas. No es algo que haga conscientemente, aunque, bueno, me alegro de no haberme leído una colección de libros del tirón y luego toparme con que el autor lleva años tratando de darle un final, ¿no? Sí, porque me imagino que eso a los lectores no les congratula mucho. Así que, no sé, si quieres empezamos ya. Vamos directamente al meollo. ¿Con qué empezamos, sí. Navi? Vamos a empezar, mira, pues voy a empezar hablando de una saga que en los últimos 2 años la he escuchado infinidad de veces, sobre todo por la gente joven. Es una saga juvenil. Y bueno, he visto por Instagram y todo el mundo que está con esta saga y al final me animé, me metieron una lectura conjunta, que éramos 30 y pico personas, y le di una oportunidad a esta saga que voy a hablar. Antes de decir qué saga es, me gustaría decir que, bueno, eso, es una saga de fantasía juvenil, está escrita por Sarah Janet Maas, no sé si la conoces. No he leído nada suyo. Es una autora que nació en 1986 en Nueva York y empezó a escribir fanfics a la edad de 16 años y los subía en fictionpress.com, que se podría decir que es rival de Wattpad. Y en muy poco tiempo, bueno, pues la gente le pedía muchísimos capítulos más. Al final una editorial pues decidió coger la historia y la convirtieron en Trono de Cristal, que digamos que es un fanfic de la Cenicienta, pero digamos en este fanfic la Cenicienta, bueno, ya con otro nombre y otro rol, en vez de ser pues la típica sirvienta y tal y cual, pues se convierte en una asesina. Y decir que esta saga a día de hoy tiene 8 libros, aunque esta no es la saga que voy a hablar, sino todo lo contrario. Voy a hablar de la saga ACOTAR, que la escribió en 2015 y fue la que le ha dado prestigio y fama mundial a esta escritora. Para los que no conocen ACOTAR, bueno, pues se podría decir que es una mezcla entre La Bella y la Bestia y luego tiene un rebujito de otras sagas como Harry Potter, Los Juegos del Hambre, El Señor de los Anillos. ACOTAR es como le llama a todo el mundo, porque en inglés el primer libro es A Court of Thorns and Roses, que en español sería Una corte de rosas y espinas. Uh-huh. Y bueno, en principio iba a ser una trilogía. De hecho, el tercer libro es autoconclusivo, o sea, es como que lo has terminado y se acabó. Pero la editorial, pues, quería más, los fans querían más. Entonces, al final, la autora empezó a escribir spin-off de los personajes. Hace un año sacó el 4º libro y ahora este año
ha salido el 5º libro de la saga en inglés, creo que lo van a traducir en español dentro de poco, y por lo visto todavía queda bastante por rodar. En cuanto, bueno, a los puntos positivos de esta saga, a mí la verdad que el primer libro me pareció un refrito de muchas otras sagas y no me gustó mucho, pero sí que es cierto que el segundo libro gana mucha identidad y se diferencia mucho del primer libro. Entonces, por lo tanto, el segundo libro me encantó. Además, la historia de amor que se desarrolla en el segundo libro creo que es de lo mejor que tiene la saga. O sea, yo no me lo esperaba, me quedé flipando, bueno, y todo el mundo... Te dejó loco, ¿no? Sí, o sea, me dejó loco porque parece que va por un lado, pero no. Y es un libro muy, muy visual y colorido, supongo que cinematográfico, ¿no? Por la edad de la autora. Luego la química que desprende el dúo protagonista también está muy bien realizada. Voy a decir 2 nombres de personajes, Tamlin y Ruslan, lo dejo aquí, las personas que lo hayan leído ya sabrán por dónde voy, no voy a decir spoilers. Otro punto positivo es que las festividades celebradas en el libro, o muchas palabras empleadas, provienen de la mitología celta. Y el último punto a destacar es que hay muchísimos detalles que pasan desapercibidos y a medida que vas avanzando en la trama o en los libros de la saga cobran un sentido diferente, y creo que esto es algo importante de reseñar. En cuanto a puntos negativos, pues bueno, tenemos aquí que la autora quiere contentar mucho a los fans, y así como por ejemplo el final del primer libro es bastante arriesgado, los siguientes pues no lo son. Quiere contentar pues eso a todo el mundo y pues como que no... A mí por ejemplo ahí me falló un poco. También de la nada, muchos de la gente que sigue esta saga le empezaba a pedir un personaje protagonista que formara parte del colectivo LGTB porque no había ninguno, y de repente en mitad de la saga un personaje principal sale del armario, por así decirlo, cuando hasta ese momento pues nunca había ninguna referencia, ¿no? Y esto es algo que te descoloca un poco porque no se siente orgánico. Yo lo encontré bastante forzado y, por ejemplo, a mí pues no me gustó ese detalle. Luego la construcción de algunos personajes está bastante mal elaborada, la verdad, no los principales. Sobre las batallas, porque hay muchas batallas, pues son un poco nefastas, son bastante caóticas, carecen de estrategia narrativa y la descripción deja mucho que desear. Y en cuanto al supervillano de la historia, pues lo siento mucho, pero es más plano que una tabla de planchar. O sea, no tiene trasfondo ni carisma, solo existe porque tiene que existir. Y bueno, estos son los puntos negativos. Dicho todo esto, pues tengo que añadir que la saga es muy entretenida, es adictiva, no aburre, o sea, va lo que va, no hay muchas descripciones como pasa con otros libros. Pero eso sí, es, digamos, literatura juvenil. Por lo tanto, no lo recomiendo a todo el mundo, en especial a la gente adulta. Pero si conoce gente joven que está empezando a leer, creo que estos libros pues es una forma de iniciarlos, porque además tiene escenas un poco eróticas y subidas de tono, que eso siempre a los adolescentes pues les va a gustar. Un acicate. Sí, exacto. No sé si has leído esta saga, Saray, o si la... Yo no la he leído, pero sí he oído hablar mucho de ella. O sea, ha habido bastante revuelo, ¿no?, alrededor de este trabajo. Y también he leído toda clase de opiniones, ¿no?, desde los que la ponen como una maravilla que no hay que perderse, hasta gente que criticaba un poco lo del tema de los personajes, ¿no?, del diseño de algunos personajes y demás. Pero bueno, no sé, yo no la he leído y no sé si estoy un poco grande para leerla, ¿no? Por eso que comentas de lo de que es más lectura juvenil, ¿no?, que encaja dentro del patrón de lectura juvenil. Quizá me ponga a leerla más que nada para poder después hablar contigo de... A ver, de hasta el segundo libro merece muchísimo la pena, pues, o sea, el segundo libro me pareció muy bueno. El primero no tanto, y el tercero, bueno, es eso, es que el final es como para contentar a todo el mundo, ¿no? Y cuando un autor no arriesga... Pero está bien, o sea, es muy entretenido. Que es factores o exigencias de la editorial o de... Bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿no? Bueno, pasamos a otra saga, si quieres. Invitamos a quienes hayan leído Acotar que nos comenten su opinión, ¿no?, si así lo desean. Yo voy a hablar de otra saga. Bueno, yo creo que todo amante del terror ha de leer, si no toda la saga, porque está conformada por 13 libros, ¿no?, al menos algunos de los volúmenes de las crónicas vampíricas de Anne Rice. Para ser honesto, yo no me la he leído entera, pero puedo hablar de los primeros libros. Y
En lo personal considero que es una obra que trabaja el vampirismo de un modo muy fresco y que a pesar de no crear gran cosa alrededor del mito de Drácula, porque eso es prácticamente imposible, ¿no? O el mundo de los no muertos, la historia que narra es muy interesante, ¿no? Personajes como Lestat, que es mi favorito, Akasha, Louis, Armand, están todos muy cuidados y la autora les da el sitio que merecen a través de un estilo muy personal, ¿no? Para aquellos que no conozcan la obra de Anne Rice, decirles que era una enamorada de los vampiros desde la adolescencia. Bueno, obviamente, ¿no? Si escribió una saga sobre ellos, ¿no? Pero también de las brujas. Y de hecho tiene una trilogía llamada Las brujas de Mayfair, que los libros se llaman La hora de las brujas, La voz del diablo y Taltos. Para mí son mejores las crónicas vampíricas, pero bueno, los asiduos de las historias de brujas pueden encontrar interesante esta trilogía, ¿no? A mí me sorprendió mucho saber que el primer libro que escribió fue Entrevista con el vampiro. Yo era de las que pensaba que habría realizado otros trabajos antes, porque, jolín, ¿no? Que tu primer libro sea tan genial y que además de reporte ese éxito, pues es como ser tocado por una varita mágica, ¿no? Sí, pero claro, lo que pasa es que luego uno tiene que tener en cuenta los motivos que la condujeron a escribirlo y entonces la cosa ya no te parece de tanta suerte, ¿no? Había muerto su hija y se inspiró en ella para crear al personaje de Claudia, ¿no? Un poco con ese deseo de traerla a la vida, ¿no? Tras la muerte. Y otra curiosidad, ya que estamos, es que el personaje de Lestat está basado en la figura de su esposo. Y bueno, quienes nos hemos leído estos libros conocemos el increíble carácter de este personaje y no deja de, pues eso, llamarme la atención el perfil de su marido, ¿no? En este caso. Cuando te leas las crónicas vampíricas, porque creo que me dijiste que no las habías leído, ¿verdad? No, está en mi lista de libros pendientes. Ya sabrás por qué lo digo, ¿no? Bueno, vale. Decir también que Anne Rice no estaba muy conforme con que Tom Cruise interpretara a Lestat en la adaptación cinematográfica de Entrevista con el vampiro, porque ella quería que fuera el actor Rutger Hauer, que trabajó en la famosa Blade Runner. Y lo cierto es que, a ver, aunque Tom Cruise tampoco es de mis actores preferidos, yo tengo que decir que el personaje de Lestat lo interpreta muy dignamente. Incluso es posible que sea su mejor actuación después del último Samurái, claro está, ¿no? Y si uno se detiene a analizar el estilo de Anne y ha leído los grandes clásicos de vampiros, encontrará infinidad de influencias de otros autores en su obra, ¿no? La saga no la has leído, pero la película sí, ¿no? O sea, la Entrevista con el vampiro sí la has visto. La vi hace mucho tiempo y no me acuerdo muy bien de ella. Y lo prefiero porque de cara a leer el libro prefiero... Ah, bueno, sí. Bueno, yo tengo un recuerdo muy especial de esta película porque fue mi primer contacto con el cine de terror. Yo tenía 11 años cuando fui a verla al cine y quizá le deba a esta experiencia, bueno, puede que un poco precoz en mi vida, todo se ha dicho, sí. Mi amor hacia este género, ¿no? Que tantas alegrías como desencantos me ha dado, porque hace nada hablaba con un amigo sobre las películas de horror actuales y salvando algunas excepciones, es verdad que ya no se trabaja tan bien la tensión en las historias como se hacía antaño. No sé si se debe a un factor social o a los cambios de estética en la gran pantalla, pero la verdad es que hoy en día pocas son las obras que me producen inquietud, al menos, ¿no? Y también es cierto que veo muchas películas y leo mucho terror y que eso posiblemente haya reducido mi umbral, ¿no? A la hora de sentir miedo. Pero bueno, volviendo a Entrevista con el vampiro, me sucedió que la atmósfera en el cine se me antojó muy literaria, ¿no? Así que en ese instante, bueno, pues lo recuerdo como una especie de catarsis, ¿no? Como si dentro de mí despertaran infinidad de emociones nuevas, atractivas, porque a mí entonces me gustaba leer, pero no leía terror, por mi edad, básicamente, ¿no? Y aquello me abrió las puertas a un género del que después me enamoré. Bueno, yo solo quería compartir esto porque es algo que de algún modo le debo a esta escritora, ¿no? Y sí, las crónicas vampíricas son una lectura bastante apropiada para aquellos que se quieren iniciar en el mundo del terror también. Y que aman los colmillos. Yo creo que puede ser una buena opción. Ok, muy bien. Apúntala. Al menos los 4 primeros libros o los 5 primeros libros, si te los... No, sí, la Entrevista con el vampiro la tengo apuntada ya, creo que hace 2 o 3 años, pero siempre, bueno... Es cierto que los otros, yo dejé de leerla porque ya iba perdiendo como fuerza, ¿no? Un poco por lo mismo que la saga de Acotar, ¿no? O sea, llega un punto en que hay como... el escritor está acelerado, ¿no? Y tú notas que es una obligación por parte de editoriales o lo que sea para que esa saga siga creciendo y siga generando unos beneficios, ¿no? Una rentabilidad, pero a veces perjudica mucho a la historia base, ¿no? Y lo que podría haberse quedado pues en una saga de 5 libros, de 4 libros, pues al final, fíjate, 13 libros, 13, o sea, una barbaridad. O sea,
No se puede estirar tanto el chicle. Vamos a ver otra saga, Navi, ¿qué nos traes? Pues vamos, la siguiente saga es Los Juegos del Hambre, ¿Mm? que está escrito por Susan Collins, que la escritora pues es una mujer estadounidense, y en 1991 empezó su carrera como guionista en el canal de Nickelodeon. En 2003 escribió su primera novela juvenil, se titulaba Gregor, las Tierras Bajas, inspirada en la novela de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, y en 2008 pues publicó su novela más famosa, Los Juegos del Hambre, que mezcla géneros como pues novela de aventura, literatura juvenil, ciencia ficción y ficción apocalíptica. La autora afirma que la idea de este libro surgió mientras estaba haciendo zapping viendo la tele, y en un canal vio que había un reality show muy competitivo, y al cambiar de canal pues vio un documental de guerra. Y estas dos cosas fueron las que, bueno, germinaron la semilla esta para realizar Los Juegos del Hambre. Aunque tenemos, por ejemplo, nuestro Papa King, él mismo dice que este libro pues tiene muchas similitudes con el libro japonés Battle Royale de Kousun Takami, y luego hay mucha gente que también dice que este libro, Los Juegos del Hambre, tiene similitud con La Larga Marcha de Stephen King. Por lo tanto, aquí tenemos servido todo tipo de opiniones. En cuanto al argumento, pues tenemos que Los Juegos del Hambre se desarrolla en un país llamado Panem, lo que es en realidad una civilización posapocalíptica ubicada en lo que antes era América del Norte. El territorio se comprende del Capitolio, que es la central del país, y digamos que tiene 13 estados que están bajo su control, los cuales se llaman distritos. Hace cerca de 100 años, el distrito 13 inició una rebelión ante el Capitolio, donde se perdieron una enorme cantidad de vidas. Y a partir de aquí, como castigo, para evitar otros futuros levantamientos, el Capitolio creó un evento llamado Los Juegos de Hambre, en donde cada año, de los 12 distritos que quedan, coge un chico y una chica, y los envían a luchar a muerte en una especie de arena, una jungla. Y todo Panem los puede ver por la televisión. Entonces al final solo puede quedar una persona viva, y bueno, un poco como Battle Royale. Decir que bueno, en principio solo son 3 libros, o sea, es una trilogía, pero está incluido como saga porque la autora pues escribió hace poco un cuarto libro ubicado 64 años antes del primer libro, y no se descarta que en el futuro pueda salir alguno más. Por lo tanto, lo hemos decidido incluir aquí en la saga. Lo mejor de Los Juegos del Hambre, pues bueno, es la premisa de 26 jóvenes que se tienen que matar entre sí, y además son visionados por todo el mundo. O sea, esto creo que es bastante suculento. El segundo libro, pues digamos que reformula el juego entero, con muchas sorpresas. Y el tercer libro, digamos que se aleja totalmente de la estructura de los dos primeros. Digamos que la autora sabe reinventarse de una forma muy acertada. Y bueno, el final del tercer libro es apoteósico, es muy arriesgado, es imposible de predecir. Yo la verdad que flipé con el final porque no te lo esperas. Acostumbrado siempre a los happy endings, pues aquí vais a flipar las personas que no lo hayan leído. También digamos que está muy bien dibujado el segmento de la población entre los ricos que viven en el Capitolio y el resto de los distritos. Y está muy bien pues el tema de la ropa, la comida y las comodidades entre unos distritos y otros. Está todo esto muy bien desarrollado. Lo peor de la saga, pues bueno, la protagonista principal, Katniss, tiene más clichés que nuestro próximo programa, Nigromantes Literarios. Luego, las batallas, porque estamos hablando de que se tienen que matar entre sí, ¿no? Y las batallas siempre optan la solución más fácil a la protagonista, evitando que tenga que enfrentarse, digamos, a situaciones desagradables o conflictos que van a hacer, ¿sabes?, una profundidad en el personaje, ¿no? Siempre huye de esto el narrador. Luego, digamos que no hay mucha crueldad. O sea, para ser un libro en el que se tienen que matar entre sí gente joven, digamos que no hay mucha crueldad ni mucha sangre, por así decirlo. Y luego los pensamientos de la protagonista son bastante repetitivos. Digamos que no tiene una evolución satisfactoria hasta el final del último libro, y esto pues hace también un poco que la cosa afloje. Pero como pasa en la saga de Acotar, digamos que son muy entretenidos, hay un ritmo muy ágil y van a lo que van, o sea, no aburren. También va aquí un poco para un público juvenil, por así decirlo. Yo estos libros los leí hace 4 o 5 años y bueno, no me desagradó, la verdad.
Y creo que tú tampoco, esto no los has leído, Sarai. No, estos no los he leído. De todas maneras, yo pienso que Susan Collins tuvo la inspiración. Claro, ahora que has dicho tú lo de que había trabajado de guionista en Nickelodeon, esta mujer debió pensar, odio a todos los adolescentes, quiero que se maten, quiero que sufran, y de pronto se le ocurrió esto, los Juegos del Hambre, ¿no? Yo no la he leído, me ha hablado muy bien de ella. Bueno, no obstante, es una de las sagas más vendidas también de los últimos tiempos, ¿no? Y tiene muy buenos beneficios, ¿no? La editorial se ha llevado muy buenos resultados, ¿no? Así que habrá también que... No sé si tengo por aquí apuntado que había vendido del primer libro unos 20 millones o algo más. O sea, una menudencia, sí. A ver, en general, entretiene, ¿vale? Que es lo mínimo que se le puede pedir a un libro, o sea, entretiene. Yo lo empecé a leer y creo que en 2 días ya me había acabado el primero y fui corriendo y me empecé creo que en una semana y pico me leí los 3 libros. Hombre, yo entiendo que todos los libros no tienen por qué ser los grandes textos reflexivos, ¿no? Que lleven a uno a estar todo el rato dándole vueltas a las cosas, ¿no? También a veces la mente pide otro tipo de entretenimiento y para eso están este tipo de obras, ¿no? A mí me parece acertado y está muy bien que haya de todo para todo tipo de públicos, ¿no? ¿Seguimos? ¿Te parece que hablemos de otra saga? Bueno, esta es una saga pequeñita, ¿no? El psicoanalista de Jon Katzenbach está conformada solo por 2 libros. Pero bueno, antes de nada tengo que decir que Katzenbach es uno de mis autores preferidos en cuanto a suspense y thriller psicológico se refiere. El psicoanalista probablemente sea su libro más conocido. Bueno, fue un superventas en su momento y sigue siéndolo, me parece, y no me extraña, ¿no? Hace relativamente poco que salió la segunda parte de este trabajo, llamado Jaque al psicoanalista, y cuando uno creía que este hombre ya no podría superar la primera parte, va y saca este trabajo que es impresionante. Para quienes no sepan de qué va esta historia, voy a leer la sinopsis porque creo que no tiene desperdicio. Feliz aniversario, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte. Así comienza el anónimo que recibe el psicoanalista Frederick Starks y que le obliga a emplear toda su astucia y rapidez para, en 15 días, averiguar quién es el autor de esa amenazadora misiva que promete hacerle la vida imposible. De no conseguir el objetivo, deberá elegir entre suicidarse o ser testigo de cómo uno tras otro sus familiares y conocidos mueren por obra de un psicópata decidido a llevar hasta el final su sed de venganza. Bueno, ¿qué tiene de genial esta saga? En primer lugar, la maravillosa descripción de los personajes porque se profundiza muchísimo en ellos y además estos no son los típicos perfiles que van a encontrar en novelas del estilo, ¿no? Es una historia que te atrapa casi de golpe. Bueno, Katzenbach empieza la trama ya creando curiosidad absoluta en el lector porque piensa, ¿no? El protagonista recibe una carta de alguien que parece no desearle muy buenas cosas y te lo plantea desde un misterio mortal. O sea, ya no puedes quitártelo de la cabeza. Es un libro de un grosor considerable y yo me lo leí en 2 días porque estaba completamente inmersa, ¿no? en la trama. Y yo creo que la segunda parte, Jaque al psicoanalista, que no era en principio necesaria, le da un final perfecto a la saga y me llama la atención que se haya tomado tanto tiempo el autor para acabar esta historia porque, bueno, de hecho yo creía que no precisaba un desenlace. He ido leyendo todos los libros de Katzenbach dando por sentado que el psicoanalista no tendría continuación y sin embargo tengo que decir que ha sido muy brillante por su parte, ¿no? Este giro de los acontecimientos. En fin, todos sus libros son buenísimos. Siempre que lo recomiendo a lectores que no conocen su obra, les hablo primero del psicoanalista, pero también tiene trabajos fabulosos como Juegos de Ingenio o La Sombra, Al calor del verano. Son trabajos fantásticos que cualquier amante de la novela policíaca va a disfrutar. El hombre equivocado es otro de sus mejores libros. Y bueno, es llamativo que este autor, cuya lengua materna es el inglés, tenga como mercado principal España y Latinoamérica. Bueno, o al menos así lo determinan los números, ¿no? La venta. Cuando se le pregunta sobre esto, pues él dice que le gustaría saber por qué, digamos, la idiosincrasia de cada país determina el éxito de un libro, ¿no? En el caso del público hispano, pues él cree que está más predispuesto a vivir la tensión psicológica en los libros y no tanto de la acción de la trama, ¿no? Probablemente esto tenga una relación directa con los eventos históricos de cada país o incluso el estilo de vida de sus ciudadanos, ¿no? Vete a saber. Pero sí, el psicoanalista y en general toda la obra de Katzenbach es muy recomendable. Es un libro del que no te puedes despegar. O sea, los dos. Pero si empiezas con el psicoanalista, que es lo suyo, antes de empezar a conocer el trabajo de Katzenbach, es impresionante. Okay. ¿Tú has leído algo de Katzenbach? No, nunca he leído nada de él.
Tengo también en mi lista El psicoanalista. Es Además, muy buen libro, ¿eh? lo Mínimo tengo ese. arriba del todo, o sea, creo ya que tengo que leerlo sí o sí. Va tocando. Bueno, Katzenbach y Verdon, John Verdon también es estupendo. Estoy leyéndome justo ahora, sé lo que estás pensando. Y sí, lo recomiendo bastante también. En fin, vamos a dejar de recomendar tanto libro ya, porque al final van a pensar que sí, Esto no es sé. imposible. Sí, uno no termina la lista nunca. ¿Qué más tienes tú que ofrecernos? Bueno, pues yo ahora voy a hablar de la saga Millennium, que para los Ah, que no saben, la saga Millennium pues está compuesta, en principio era por una trilogía, los hombres que no aman a las mujeres, la chica que soñaba con una caja de cerillas, un bidón de gasolina, la reina en el Palacio de las Corrientes. Esta trilogía fue escrita por un escritor sueco llamado Stieg Larsson y digamos que es una serie de novelas criminales que bueno, han conseguido un éxito internacional tremendo. El autor tenía planeado escribir hasta 10 novelas en esta saga, pero en 2004, a la edad de 50 años, nos dejó, falleció. Y bueno, pues se quedó, digamos, inconclusa esta saga, por así decirlo. Pero ¿qué ha pasado? Que en 2015 sale el cuarto libro de esta saga, escrito por el escritor y periodista David Lagercrantz, que digamos coge el relevo de esta historia. A fecha de hoy ha publicado 3 novelas más, por lo tanto podemos decir que la saga Millennium hasta ahora cuenta con 6 libros. Entonces claro, aquí hay que preguntarse, pero ¿quién es David Lagercrantz, ¿no? ¿Por qué este hombre continúa una saga escrita por otro autor? Bueno, pues la razón principal, como ya imaginaréis, es el dinero. Tanto los herederos de Stieg Larsson como, digamos, la editorial, pues querían más. Entonces, digamos que escogieron a este escritor y periodista y le propusieron continuar con el legado y el hombre David, es muy fan de la saga Millennium y pues él lo sintió como un reto personal increíble y decidió continuar la saga. Decir que tanto la crítica como los fans respaldan al nuevo escritor, por lo tanto, se puede decir que, bueno, que todo el mundo ha salido beneficiado. Vamos, que la caja registradora sigue. Sí. Para los que no hayan leído nada de esta saga, pues decir que los 3 primeros libros han vendido más de 65 millones de copias, o sea, una barbaridad. Cuentan con un montón de galardones, como el premio sueco Glass Key o el premio a la mejor novela criminal sueca en 2008. Y bueno, lo mejor de esta saga pues es la profundidad de los personajes, o sea, están muy bien dibujados. El poliamor mostrado en algunos personajes principales, que no voy a ahondar más para el que no lo haya leído, pues para no hacerle spoilers. El estilo del autor está muy bien hilado todo, son libros que están muy bien escritos, son adictivos, o sea, una vez que empiezas el libro no puedes terminarlo. Y por reseñar un poco lo peor que tiene la saga, pues bueno, hay momentos que la trama, digamos que pierde mucho el ritmo, para los que estamos acostumbrados, digamos, a un ritmo creciente y continuo, y digamos que la fórmula del primer libro se repite de alguna forma en los siguientes y bueno, no consigue brillar como lo hace en el primer libro. Pero aparte de esto, bueno, yo solo me he leído los 3 primeros, no he leído al nuevo autor, lo tengo también pendiente, pero vamos, de los 3 primeros o sea, me encantó muchísimo y lo recomiendo. Yo solo he visto vi la versión de la película, ¿no? La versión europea, y luego sacaron una versión estadounidense. ¿Sí? Y tengo que decir que vi las dos, me parecieron bastante perturbadoras, ¿no? Hay fragmentos de la cinta que me parecen demoledores, ¿no? A nivel psicológico. Sí. No me he leído los libros, tengo también que apuntarlos a esa lista en la que no tengo ningún libro pendiente, ¿sabes? No, vamos a acabar el programa es que yo siempre tengo mi blog de notas aquí y voy apuntando, ¿no? Nombres de lecturas que me apetece conocer, ¿no? Pero sí, la sensación que a mí me quedó al ver la película, hay momentos de mucho desasosiego, cierta impotencia también, ¿no? Si empatizas, digamos, ¿no? Con el personaje principal. Y en general, si tuviera que quedarme con una de las 2 versiones, me quedaría con la europea, porque creo que capta mejor por lo menos el personaje está mucho mejor definido, ¿no?
en la que no sé si será realmente fiel o no a la... No he visto, al libro. no he visto las películas. Tengo aquí, Pues sí, hombre, si has leído los libros, deberías verte la peli, ¿no? Al mínimo una de ellas, aunque sea la más comercial, y hacer comparaciones, ¿no? Bueno, decir que esta saga es para adultos, o sea, aquí ya... Absolutamente, sí. Como has dicho tú, hay escenas sangrientas y bastante duras que el público juvenil no tendría que leer hasta que ya se hayan desarrollado como personas. Y aún así te vas a quedar así con un saborcillo de boca así un poco extraño, ¿no? Pero bueno, Sí. así es la vida a veces también, ¿no? Entonces, bueno. En fin, pues sí, otro nombre más a la lista y si quieres seguimos con otra Venga, saga. vamos a seguir, que el siguiente tampoco lo he leído y lo voy a apuntar, no lo tengo apuntado, pero lo voy a apuntar. El silencio de los corderos de Thomas Harris. Bueno, de las sagas que traigo hoy, esta es la más reciente que he leído. Para mí, el mero hecho de que Harris haya creado un personaje tan increíble como es Hannibal Lecter, pues ya le concede todos los halagos posibles, ¿no? A nivel de narrativa nos encontraríamos con un muy buen autor, pero es cierto que lo mejor de las 4 historias, bueno, la primera sería El Dragón Rojo, la segunda El Silencio de los Corderos, Aníbal, la tercera, y la cuarta, Aníbal, el origen del mal. Y como decía, pues lo mejor de la trama es este psiquiatra caníbal que a mí, amante de lo macabro y de los personajes llenos de matices, pues me alucina, ¿no? Sinceramente, más allá de los casos que se mencionan en los libros, muy bien planteados desde la perspectiva policial, en ese aspecto hay una pulcritud espectacular. Yo creo que sin Hannibal Lecter estas historias no me habrían gustado tanto. Esto es algo ya personal, ¿no? Hay personajes fantásticos, ¿no? Como es el caso de Clarice Starling o Will Graham, que son sujetos especiales, con una inteligencia compleja y poco convencional. Y también destacaría al antagonista de la primera parte, Dollarhide, el desfigurado en El Dragón Rojo, ¿no? Me parece fascinante. Harris lo trata con tal mimo, describe tan bien sus emociones e inseguridades, ¿no? que consigue involucrarte de lleno en su historia personal, ¿no? Si le gustan los diálogos con peso, las tramas policíacas un tanto oscuras y que en una historia se dibuja a la perfección el perfil de los protagonistas, pues esta es su saga, sin duda, ¿no? Lean a Harris porque no van a arrepentirse. Además, así como detalle curioso, decir que este escritor no quiso ser entrevistado por ningún medio durante más de 20 años, para que luego digan que yo soy la social, y rechazó participar en el guión del Silencio de los Corderos, ¿no? Pero al parecer le gustó mucho el trabajo que hizo el equipo y les mandó regalos cuando vio el resultado final, ¿no? Yo soy muy fan de esta saga, o sea, he visto las películas, me he leído los libros, he visto la serie. Yo aquí las películas sí que las he visto. Sí, y bueno, la verdad es que yo podría hacer un análisis bastante exhaustivo de los 3 medios, pero así como considero que las películas sí tratan de adaptarse a los libros, bueno, a ver, ya sabemos lo que hace el cine con los autores, pero por simplificar un poco, más o menos intentan seguir la misma línea, ¿no? A mí la serie me parece flipante, pero hace una fusión del trabajo de Harris y transforma bastantes elementos tanto de los personajes como de la propia trama, ¿no? Y esto es un tema que quizá vamos a abordar en otro programa, ¿no? Sería interesante saber si los nigromantes son de los que opinan si la adaptación de un libro, tanto en el cine como en una serie, debe respetar la obra original al 100% o si se deben permitir ciertas licencias creativas, ¿no? Yo creo que ese puede ser un gran debate y como no es plan de ponerme aquí a analizar esto como una loca, sí, yo ahí lo dejo, ¿no? Yo lo propongo como tema. Pues sí, El Silencio de los Corderos es lectura obligada. Ok, ya lo leeré también. Es estupendo, ¿eh? No te vas a arrepentir. Empieza por El Dragón Rojo y luego ya continúa con el orden establecido. Te va a gustar. No sé, bueno, a día de hoy, de todos los libros que me has recomendado que ya me he leído, o sea, no ha habido ninguno que haya dicho que me gusta. O sea, que haya dicho esta chica está perdiendo el norte. Así que por eso te hago caso siempre a full. Bueno, qué ilusión me hace. Bueno, vamos con la última saga que tenemos que comentar en el programa, que aquí viene uno de los pesos pesados y ahora vas a entender a qué me refiero cuando digo peso pesado. Antes de decir 2 datos, de decir de qué saga es, voy a decir unos números. Por ejemplo, para leer Los Juegos del Hambre se necesitan 17 horas, ¿vale? O sea, digamos que la media es de 300 palabras por minuto, más o menos, ¿no? Wow. Si quieres leer Don Quijote de la Mancha, que todavía no lo he terminado, necesitas 21 horas, ¿de acuerdo? Si quieres leer El Señor de los Anillos, los 3 libros, necesitas 26 horas.
Si quieres leer los 7 libros de Harry Potter, de media, se necesita alrededor de 60 horas, ¿de acuerdo? Entonces la saga que yo les traigo aquí ahora es Canción de Hielo y Fuego, que, bueno, para los que no lo sepan, pues Juego de Tronos, lo que vendría a ser por... que bueno, hasta la fecha la saga estará compuesta por 7 libros, solo se han publicado 5 libros y estos 5 libros, atención a este dato, estos 5 libros tienen 1.770.000 palabras, por lo que leer los 5 libros representa 98 horas y 30 minutos. ¿Cómo te quedas? Pues un ratito. Un ratito. Es para flipar, pero es que ahora vas a flipar más con esto. ¿Cuántos personajes crees que tiene la saga en los 5 libros que van publicados? Uf, no lo sé, muchos, porque... ¿Cuánto crees que son muchos? Porque esto, o sea, me he vuelto loco intentando verificarlo y efectivamente es un dato verídico. Claro, es que entre todos los datos genealógicos, ¿no? De sujetos, ¿no? Que es, padres, hermanos, primos, no sé cuántos, no lo sé, la verdad. No sabría decirte, o sea, si me ciño a la serie, que es lo que yo he visto, son unos cuantos, ¿eh? En la serie, porque tengo el dato también, en la serie salieron alrededor de 500 personajes diferentes. Sí. Y en la saga, 2.302 personajes. Señora Jesús, como para acordarme de todos los nombres, Dios mío. Tengo aquí una página web que la podemos dejar en notas por si alguien la quiere revisar, en las que están todos los nombres. No los he contado uno a uno, pero he intentado contrastar esta información y es que me he quedado... Porque sí que es cierto que los libros al principio del libro tienes como una guía, digamos, con las casas y con cientos de personajes, pero es que cuando he leído 2.302 personajes me he quedado flipando. No sé. Ave María, ¿cuándo serás mía? ¡Qué barbaridad! No puedo, tío. ¿Y tú podrías acordarte de todos los nombres de esos personajes? Que va, imposible, o sea, imposible acordarse. Yo creo que como escritor imposible, a no ser que tengas ahí un esquema o en la pared a lo Prison Break, ¿sabes? Con todos los nombres en la pared. Es una barbaridad. Es impresionante, sí. Es una barbaridad. Bueno, decir que de esta saga, para la gente que haya visto la serie, que imagino que la mayoría de gente ha visto la serie, bueno, lo que pasó en la serie es que cuando empezaron a hacer la serie, HBO, disponían de 5 libros. Y el autor dijo, no os preocupéis, que en breve saco el 6º. A partir de la 5ª temporada, los guionistas no tenían material para adaptar y digamos que se empezaron a inventar lo que va pasando, ¿no? Y digamos que, o sea, la calidad baja muchísimo en las últimas temporadas y es porque no disponían de material, ¿no? Y esto se nota muchísimo. A día de hoy, George R. Martin todavía no ha publicado el 6º libro. De hecho, creo que por aquí creo que el libro 5º lo publicó en 2012, es decir, hace 9 años. Y cada año decía, va a salir, todavía no ha salido. El autor tiene 73 años, bueno, que los cumple el 20 de septiembre. Si han visto sus fotos, pues... ¿Tú estás preocupado? Porque yo estoy muy preocupado porque yo creo que se toma que si su chupito de whisky por la mañana, su carajillo con coñac, su copita de vino, sus puros, su comida, sus pizzas, su McDonald's. Y claro, así como Stephen King, que tiene una perrita que se llama Molly, la saca a pasear todos los días y camina 2 o 3 horas, yo a George R. Martin pues no lo veo hacer mucho ejercicio, la verdad. Y estoy muy preocupado, pero muy preocupado porque faltan 2 libros por salir. Y bueno, casi, bueno, no sé, la verdad es que sería terrible, ¿no? Quedarte como yo, ahí en medio está camino. Todo el mundo, ¿eh? O sea, yo me metía en un foro antes a comentar los libros y está todo el mundo súper preocupadísimo. Bueno, le envían cartas de, por favor, cuídate, come bien. Haga el favor, de verdad. Intenta escribir con... No sé, además, este señor, ¿por qué ha hecho esto, no? Es decir, ¿por qué castiga así a su público? Bueno, igual es que está pensando, igual merece la pena, ¿no? La espera, ¿no? Sí, no lo pongo en duda para nada, de hecho. Alguien que es capaz de crear todo este universo, desde luego tiene que tener una mente privilegiada, ¿no? Pero, no sé. Igual tiene cierta presión, ¿no? Por hacer... Bueno, sí, ella lo ha afirmado que tiene muchísima presión metida y claro, lo bueno de esto es que como ya la serie ya ha acabado,
y ha visto por dónde no tiene que ir, porque la gente no quedó muy contenta, pues a lo mejor está reescribiendo, no tengo ni idea. Para los que nunca han oído hablar de Canción de Fuego y Hielo, bueno, pues decir que los libros están basados en un mundo medieval fantástico donde la trama se desarrolla en Poniente. La mayor parte de este continente se divide en una nación llamada los Siete Reinos, y digamos que cada reino pues tiene sus diferentes regiones y en cada ella pues se domina un señor feudal, y uno de ellos, que es el que se sienta en el trono, es el que manda sobre estos 7. En mitad, digamos, de esta tierra hay un muro. Esto no sé si... ¿Tú has visto la serie, Sarai? Yo sí, la serie sí. Ah, vale. O sea, entonces sabemos que en el otro lado del muro pues tenemos salvajes y tenemos algo así como zombies. O sea, que tenemos un montón de elementos que, bueno, increíbles, ¿no? ¿Qué más? Bueno, los libros se dividen por capítulos, por supuesto, y cada capítulo está protagonizado por un personaje principal. Entonces tenemos pues que si Arya, Sansa, Dany, que es la Khaleesi, Jon Snow, Tyrion, Cersei. Entonces, claro, tenemos que pues, los capítulos en los que nos encontramos con nuestros personajes favoritos, pues los vamos a disfrutar muchísimo, pero luego tenemos otros personajes que no nos gustan tanto y también representan capítulos. También decir que el autor, si tiene que matar a un personaje principal, lo mata. Entonces, claro, a medida que van avanzando los libros, nos vamos quedando sin personajes de los que nos gustan y empiezan a aparecer personajes nuevos que, por ejemplo, en mi caso, pues no me gustan tanto. Entonces, claro, también se hace así un poquito de esto. Pero bueno, la profundidad de los personajes es increíble. Aquí hay que decir que ni los buenos son muy buenos, ni los malos son muy malos. O sea, están tan bien retratados y tienen tantos matices que al final te sientes identificado con todos. O sea, hasta con la malvada Cersei o hasta con la más buena Sansa. Al final... Yo es que a Cersei le tengo mucha envidia por su hermano Jaime, pero bueno, esto es una cosa que tiene más que ver con la serie que otra cosa. Pues en el libro es todavía más mala que en la serie. O sea. A mí me parece un personaje brillante, Cersei, ¿no? O sea, sí, no sé sí. cómo la dibuja, ¿no? El autor en los libros, pero en la serie desde luego está tratada con, vamos, no sé, me parece magistral como la proyectan. Esa mentalidad tan fría, ¿no? Y tan... Pues bueno, es que claro, en la serie no hay tantos personajes que no hay cabida para tanto, ¿no? Pero en el libro sí que ella protagoniza sus capítulos y le ves una profundidad y te pones hasta de su parte, ¿no? O sea, la familia lo primero, digamos, luego el pueblo lo segundo y a los demás que les den, ¿no? Y es un poco lo que nos han intentado simplificar en la serie, que claro, hasta cierto punto no lo han llegado a conseguir porque te pones más del lado digamos, de los buenos, por así decirlo. Pero es que en el libro dudas, o sea, cuando estás leyendo un capítulo voy con este, no, voy con este. Y sí, bueno, está muy bien conseguido. Es lo bueno que tienen los libros, ¿no? Que al final te permiten ahondar más en otras cosas, ¿no? Es normal que en una serie al final tengan que resumir, o en una serie o en una película, ¿no? Cuando se llaman estos formatos así, digamos, a las pantallas, pues es lógico, no podemos estar dedicándonos única y exclusivamente a narrar las emociones de un solo personaje, ¿no? Porque al final, bueno, pues el ritmo lo marca. Claro, exacto. Pero bueno, en fin, perdona que te interrumpa, pero claro, estamos hablando de Juego de Tronos y esto me parece apasionante, ¿no? Sigue. Bueno, otro punto fuerte es la narración que ofrece la novela. O sea, sus páginas están llenas de referencias y menciones a sucesos del pasado. Y es que a veces, fíjate, porque es que tienes la sensación de que estás leyendo una novela histórica. Aunque es casi todo, digamos, un poco inventado. Luego, la trama política que tiene el libro es una flipada, o sea, es que flipas, o sea, se tratan temas que sí, la economía, sociedad, cultura, demografía, agricultura, o sea, todo que aquí hay que decir también que tiene momentos que son muy densos, tiene capítulos que, claro, es que te empiezan a hablar de política, de esto y lo otro, y, o sea, no es, digamos, todo el rato mata-mata, ¿no? O sea, tiene un poquito de todo y, claro, hay personas que se le pueden hacer un poco densa a estas partes. Así como antes he hablado, por ejemplo, de la saga de ACOTAR, que digamos las batallas que eran así bastante simplonas, las batallas que hay en Canción de Fuego y Hielos que son una pasada. O sea, es que cuando vienen las batallas es que flipas, o sea, están súper bien descritas, la estrategia militar, cómo te metes en los personajes, o sea, flipas muchísimo, o sea, increíble. Lo malo de la saga, bueno, pues como he dicho antes, hay tal cantidad de personajes que es imposible recordarlos todos. Te lías muchísimo. O sea, es imposible no liarse. O sea, conocemos a los principales, a los que rodean a los principales,
pero es que luego hay tal cantidad de personajes que es que a veces no sabes ni de quién están hablando. O sea, es que... Pues como este hombre lleve desde 2012 sin repasar la lista de personajes, imagínate, a lo mejor es por eso por lo que se está retrasando, ¿no? Porque no encuentra la lista y no se acuerda. Y luego el otro punto negativo es que Vientos de invierno, que es lo que es el 6º libro, pues los fans llevamos más de 9 años esperando. Claro, ahora cuando los saquen, ¿qué hago? ¿Me vuelvo a leer los anteriores? Porque ya no los tengo tan recientes. No te va a quedar más remedio, sí. Luego el 7º libro, que se titulará Sueño de primavera, ¿cuándo lo va a publicar? No lo sé, ¿eh? No, yo no me he leído esta saga y mira que me llama muchísimo la atención, ¿no? Y un poco por eso, ¿no? A mí no me apetece meterme en una trama y luego tener que esperar a que el autor termine el trabajo. En este caso, sí, es que lo termina, tengo los dedos cruzados, estoy tocando madera, sí. Por favor. Yo prefiero no empezar hasta que esté finiquitada y limitar mis odios a los problemas diarios en vez de a un autor vago o indeciso. Porque ya me pasa ya con The Walking Dead, que llevo desde 2010 y yo soy de las que espero a que una serie termine para ponerme a verla, porque detesto esperar entre temporadas porque pierdo el hilo básicamente y no está el tiempo como para ponerte a ver una y otra vez una serie, aunque yo lo hago, ¿vale? Ya lo digo, porque me pierdo detalles y es algo que detesto, ¿no? Y con este, bueno, no sé, me imagino que si este señor finalmente acaba la saga, pues me animaré a leerla, claro, cuando ya esté lista. A lo mejor de aquí a que eso suceda yo ya tengo los 50, que será dentro de 11 años. Igual ya está hecho los 2 libros. Bueno, a colisión, hablando de The Walking Dead, Robert Kirkman finalizó el cómic y la serie ahora acaba de empezar la última temporada, de hecho, que van a ser 22 capítulos. Es que soy muy fan. Yo soy muy fan. O sea, luego tenemos películas, va a haber una trilogía, y luego tenemos un spin-off con Daryl y Carol, o sea, que tenemos The Walking Dead para largo. A mí es una de las series que más me emociona. Creo que las críticas que recibe son en gran parte muy injustas, porque me parece que la gente se ha centrado mucho en el fenómeno zombie, ¿no? Sí. Pero esta es una serie que va sobre la naturaleza humana, ¿no? Sí, es un drama. Y me encanta. A mí me gusta mucho que se mezcle el terror con otro tipo de temáticas, y en este caso me parece que ha sido muy acertado todo el tiempo, ¿no? Ya hablaremos de zombies de todas formas, ¿eh? Sí. Vamos a adelantarnos aquí a hablar de zombies porque después nos quedamos cortos de temática. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Invitamos a los nigromantes a que nos comenten, ya sea por YouTube o por iVoox, bueno, lo que les parece las sagas de las que hemos hablado, o si consideran que hay alguna saga que no hayamos hablado, pues nos la pueden decir también. Hay muchísimas de las que no hemos hablado, pero bueno. Recordad que en el programa número 20 tenemos la reseña literaria conjunta de El Quijote. Si hay algún nigromante que ya lo ha leído y nos quiere dar su opinión por adelantado para que la leamos en el programa, pues nos puede escribir a nigromantesliterarios@gmail.com. Si no han leído El Quijote, yo les recomiendo que se lo lean porque es un pedazo de libro tocho. 21 horas, ¿no? Dijiste, de lectura, de media. A mí me está costando mucho acabarlo. A mí se me antojaron varios meses. O sea, yo 21 horas no creo que me hubiera tardado en leer el libro. Ya me lo he leído. No voy a decir mucho más porque quiero dejar mi opinión y todos los análisis pertinentes para el programa 20. Pero sinceramente, si me dices que son 21 horas de lectura, yo te digo que en mi caso probablemente hayan... No sé, sentí que eran muchas más. Bueno, es la media. O sea, la media sí. Teniendo en cuenta 300 palabras por minuto, yo creo que voy más despacio. También hay que tener... Cronométrate leyendo un minuto, cuenta las palabras y a partir de ahí ya... Dependerá del entusiasmo, ¿no? De cada lector. Exacto, también y de muchas cosas. Cuando te enganchas, es que no... Bueno... leo más rápido y es que no suelto el libro, pierdo la noción del tiempo. Eso es cierto. Bueno, pues no sé. Tú adelantabas algo antes de lo que va a haber en el próximo programa. Sí, bueno, en el próximo programa vamos a hablar de personajes cliché. Un tema jugoso donde los haya. Estamos seguros de que más de una vez se los han encontrado leyendo o viendo películas, etcétera. Así que, lo dicho, no falten a la cita porque va a ser curioso, cuando menos. Nigromantes queridos, querido Naviru también tú, lean mucho y sean felices. Hasta luego.